Apreciados hermanos, queridos amigos, reciban un cordial saludo de bienvenida a esta emisión de tu programa del Maestro para los Maestros. Como es nuestra costumbre y como debe ser la costumbre de todo cristiano, al momento de disponerse a abrir la palabra de Dios, es importante que acudamos a la fuente de la sabiduría, nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por el don de la vida que nos has obsequiado en este día. Apreciamos también, Señor, la oportunidad que nos das de seguir compartiendo con nuestros hermanos estos maravillosos estudios, pero sin el concurso de tu Santo Espíritu, ninguno sería beneficiado ni instruido a cabalidad. Por favor, Señor, danos de tu Espíritu y oriéntanos. En Jesús. Amén. ¿Cómo afrontar las deudas? Ese es el título general de la lección para esta semana. ¿Cómo afrontar las deudas? Alguien dijo, hablando de las deudas, que el ser humano nace, crece, paga deudas, paga cuentas, paga cuentas, paga cuentas, paga cuentas, muere y aún después de muerto, paga cuentas. Puede sonar gracioso esto, pero si lo miramos desde un lente objetivo, realmente esto es el ser humano, pagar deudas. La deuda parece ser una forma de vida en estos tiempos modernos. Deben las personas, deben las ciudades, los países y hasta el mundo. Solamente para darles una ilustración de lo que esto implica, voy de lo que debe el mundo a lo que van debiendo los países y las personas más endeudadas según algunos reportes del mundo. Por ejemplo, según la World Economic Forum, que traducido sería según el Foro Económico Mundial, que se reúne cada enero en la ciudad suiza de Davos, este foro arrojó la lista de los 15 países más endeudados del mundo. Encontramos en la primera lista, el primer puesto, a Japón. Luego sigue Sudán, Grecia, cuarto lugar para Eritrea, quinto lugar para Cabo Verde, sexto lugar Italia, séptimo lugar Surinam, octavo lugar la isla de Barbados, noveno lugar para la ciudad-estado de Singapur, el 10º lugar para las Islas Maldivas, el 11º lugar para Mozambique, el 12º para Estados Unidos y el 13º es Portugal, el 14º es Bután y el 15º el Reino de Bahrein. Hablando de Estados Unidos, que es considerado el país número uno, la economía número uno del mundo, a final del año 2022, la deuda pública que Estados Unidos había incurrido, la deuda que tenía Estados Unidos, era de 30 billones de dólares. 30 billones de dólares. Pero esto es nada comparado con Japón. De todas formas, ustedes pueden consultar en la internet este listado de 15 países. Vamos a ver cuál es la deuda total del mundo. La deuda total del mundo. Para el año 2022, el mundo debe, ¿a quién? No sé, pero el mundo debe 296 billones de dólares. La pregunta que yo me formularía es, bueno, ¿y el mundo a quién le va a pagar esa plata? ¿O quién le cobrará al mundo esa deuda? Por supuesto que esta es la sumatoria de todas las deudas globales de cada uno de los países que integran la ONU. Vamos a ver ahora el listado de las empresas más endeudadas del mundo. En primer lugar, Toyota, la ensambladora Toyota. En segundo lugar, Volkswagen. En tercer lugar, AT&T. En cuarto lugar, Verizon. En quinto lugar, Deutsche Telekom de Alemania. Y en sexto lugar tenemos Mercedes-Benz. Curiosamente, de las 6 empresas más endeudadas del mundo, 3 son ensambladoras de autos. Bueno, entonces hasta aquí
Estamos entendiendo que las deudas le pertenecen al mundo. El mundo está endeudado. ¿Con quién? No se sabe. Los países están endeudados y ya sabemos que Japón ocupa el primer lugar. Las empresas están endeudadas. Ahora vamos a ver la persona más endeudada del mundo. Para el año 2012, según una investigación que se realizó, el hombre que tenía la deuda más alta de todo el planeta Tierra era un sujeto llamado Jerome Kerviel. Cuando él tenía 35 años, Jerome Kerviel, acuérdense que estamos hablando de un dato de 2012, ya hace 11 años prácticamente. Para esa época, Kerviel debía nada más y nada menos que 6.300 millones de dólares. ¿Cómo alcanzó él a tener esa deuda tan voluminosa? Usted puede consultar en la internet cómo hizo Jerome Kerviel para tener esa deuda tan enorme. Según cifras bastante alegres, si él quería pagar esa deuda, por cierto, a él lo condenaron para pagar 5 años de prisión y adicional tenía que pagar la deuda. Entonces se hicieron cálculos. Imagínense ustedes, para la época en que él se metió en esa deuda, él ganaba $50,000 mensuales. Se hicieron los cálculos. Para él pagar su deuda, debía trabajar, ganando $50,000 mensuales, debía trabajar 45,000 años. Pero si utilizara el salario mínimo francés, debía pagar esa deuda nada más y nada menos que en 370,000 años. Eso suena realmente increíble, pero esos son los datos que nosotros tenemos. En consecuencia, estos datos nos demuestran, queridos, que la deuda es una constante humana. Pero, ¿qué debe hacer el cristiano? ¿Debe seguir la misma tendencia mundial de endeudarse? Esta semana vamos a permitir que la Biblia exponga cuál es el concepto, cuál es la enseñanza que Dios nos trae a nosotros en relación con esto de la deuda. Curiosamente, la Biblia tiene un concepto negativo. De las aproximadamente 26 referencias que la Biblia hace en cuanto a las finanzas, lo presenta de una manera negativa. En conclusión, la Biblia desalienta la deuda, evítala como la lepra. Por ello, el texto del apóstol Pablo a los romanos que encontramos en el capítulo 13 de la epístola de Pablo a los romanos, a partir del versículo 7 y 8, dice de la siguiente manera: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y el versículo 8 es: no debáis a nadie nada, salvo el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, de acuerdo a la teología paulina, nosotros no debemos deberle nada a nadie. Como es habitual, hemos dividido nuestro estudio en 5 tópicos y el primer tópico lleva por título Problemas con las deudas. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 28. Estamos utilizando aquí la tecnología. Deuteronomio, el capítulo 28, y vamos a leer desde el versículo 1, el 2 y el 12. Dice Dios: y sucederá que si escuchas diligentemente la voz de Jehová tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también Jehová tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Cuando obedezcas la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Leo el versículo 12. Él te abrirá su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a la tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Tú darás prestado a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Con esta lectura damos inicio a este primer tópico. Esto es muy importante. Lo que Dios está diciéndote a ti a través de este registro bíblico es que si nosotros somos obedientes a lo que Él nos dice, no vamos a estar endeudados.
¿Saben? Dios está profundamente interesado en que no tengamos deudas. Hay un dato curioso. Cuando tú y yo nacimos, cuando vinimos a este mundo, ¿tú tenías deudas? Yo no tenía deudas. ¿Por qué? Porque había todo lo necesario en la superficie de la tierra. Para comer había suficiente alimento, vestido, había de todo, lo indispensable. Entonces, es muy interesante que Dios esté preocupado por nuestras deudas. Ahora, hay 3 razones básicas que hacen que la gente incurra en las deudas. Vamos a ver. La primera razón, ignorancia. Hay gente que no sabe, puede tener un doctorado en filosofía, en matemáticas o en lo que sea, pero malo para manejar sus finanzas personales. Ahora, esta primera razón es evitable. Cuando una persona es ignorante en el manejo de las finanzas, puede aprenderlo y puede evitar incurrir en las deudas. La segunda razón es la codicia o el egoísmo. Queridos, cuando se desea vivir por encima de nuestras entradas, cuando deseamos tener lo que no podemos tener, cuando codiciamos, nos metemos en deudas. Esto también es evitable. Y la tercera razón son las calamidades, las desgracias. Estas son inevitables. Podemos hacer un poco para evitarlas, pero ¿quién puede evitar un terremoto que eche al piso toda una estructura de una empresa y lleve a la ruina a la persona? ¿Usted recuerda en el caso de Job? Ese hombre era próspero, era rico, pero en un día perdió todas sus riquezas. Por ello, cuando nosotros sabemos que las desgracias han llegado a una persona, no tenemos que decir que la persona es responsable. Una enfermedad, un desastre natural ya mencionado, una guerra, incluso cuando se nace en la pobreza. Esas personas que nacen en la pobreza absoluta no son para nada responsables de haber nacido en ello. Pero esto también se puede mejorar con la ayuda de nuestro Dios. El segundo tópico es cómo seguir consejos piadosos. Me llama la atención que la lección ha tomado un rumbo muy interesante porque está tocando el bolsillo. Y nosotros sabemos que la economía y las finanzas son muy importantes para el quehacer humano. Y gracias damos a Dios de que nuestro buen Señor, nuestro Salvador, no dejó sin tocar ese aspecto de las finanzas. ¿Alguna vez has comprado la lotería? Sé honesto. ¿Alguna vez has comprado la lotería? Bueno, yo he deseado ganarme la lotería, pero caramba, no me la he ganado porque no la compro. Vamos a ver si un día de estos, ¿qué va? No debemos hacer esto. Pero ¿has soñado alguna vez con ser rico? Muy, muy rico. Yo lo he soñado y me he puesto a pensar, si yo tuviera tanto dinero, esto, aquello, yo haría esto y aquello. Pero después aterrizo y me doy cuenta que tengo que pagar una factura. Así que me caigo de ese sueño. Trabajar duro, honestamente, trabajar cuidando la salud puede traer riquezas. La mano diligente, dice Salomón, enriquece, pero la mano negligente empobrece. Si tú quieres tener riquezas bien habidas, puedes empezar a trabajar desde temprana edad. No esperes un golpe de suerte. La Biblia no presenta eso como uno de los aspectos a tener en consideración. Pero la Biblia sí nos advierte de que tengamos cuidado de no convertir en ídolo el dinero, las riquezas o las posesiones materiales, porque allí sí vamos a tener un problema. Salomón, el hombre más rico de la Biblia, da el siguiente consejo. Este consejo lo encontramos en el libro de Proverbios, en el capítulo 30. Vamos a leer qué nos dice el sabio Salomón. Proverbios, el capítulo 30. Y leemos los versículos del 7 al 9. Presten atención a lo que dice este hombre que además de sabio tenía dinero. 2 cosas te he pedido, está diciendo él a Dios. 2 cosas te he pedido. No me las niegues antes que muera. Primera cosa, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y segundo, no me des pobreza ni riqueza. La razón, solo dame mi pan cotidiano, solo dame mi pan cotidiano. No sea que me sacie y te niegue, o diga, ¿quién es Jehová? No sea que me empobrezca y robe y profane el nombre de mi Dios.
Entonces aquí Salomón está presentando un equilibrio. Él dice, realmente yo que tuve tanto dinero, que tuve tanta fama, tanta sabiduría, llego a una conclusión, y esa conclusión la encuentras tú en el libro de Eclesiastés. El último capítulo de Eclesiastés, el último versículo de Eclesiastés dice, el fin del discurso hablado es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Así que Salomón nos da un consejo muy sabio. Procura por todos los medios no pretender enriquecerte rápidamente. No vayas tú a ser como aquel hombre, o como hacen muchas personas, que gastan su salud en procura de riquezas. Y después tienen que gastar sus riquezas para buscar la salud. Eso no es un buen negocio. El tercer tópico tiene un título muy interesante. ¿Cómo desendeudarse? Esto debe ser muy interesante. Según Proverbios 22.1, vamos a leer este pasaje nuevamente. Proverbios 22.1 dice, más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el ser apreciado más que la plata y el oro. Eso dice Salomón. Por eso, uno de los caudales que nosotros tenemos, uno de los tesoros que debemos cuidar es nuestra reputación, nuestro buen nombre. Pero a veces nuestro buen nombre se puede ver empañado si hacemos lo contrario a lo que él dice. El rico domina a los pobres y el que toma prestado es esclavo del que presta. Entonces, cuando tú tienes una deuda con el banco, con una persona, con tu acreedor, te guste o no te guste, nos guste o no nos guste, somos esclavos de esa persona. No en el sentido estricto de la palabra, pero qué triste es que allá viene a quien le debo y trato de esconderme porque le debo la plata y no le he pagado. La Biblia tiene razón. Ahora bien, aunque ya sabemos que esto es una gran verdad, que quien debe dinero se constituye en esclavo del otro, ¿qué podemos nosotros hacer para desendeudarnos? Te voy a presentar 4 pasos. El primer paso es, séle fiel a Dios, no le robes a Dios, no le robemos a Dios. Devuélvele a Dios lo que le pertenece. Y por favor, querido hermano, no escuches a quienes dicen lo contrario a Dios. Dios te dice, traedme el diezmo al alfolí, dame ofrendas generosas. Pero habrás escuchado, incluso habrá quienes hagan comentarios al final del video, no, los diezmos se los roban los pastores. Los diezmos, como escribió alguien por allí, son para pastores deshonestos, corruptos, delincuentes nos han llamado. No prestes atención porque quien mandó dar los diezmos y las ofrendas no son los pastores, es Dios. Entonces, el primer paso para tú desendeudarte es, séle fiel a Dios. El segundo paso, detente, no más, no tomes más dinero prestado. Si tú no tomas dinero prestado, pues no le debes plata a nadie. El tercer paso, haz un pacto con Dios. Además de devolverle a Dios lo que a Él le corresponde, los diezmos y las ofrendas, dile, Señor, a partir de aquí, 0 deudas, no me endeudo más y además voy a pagar las que tengo. Y el cuarto paso, que también es importante, es hazte una lista de todas tus deudas y hazla desde la mayor hasta la menor. Los especialistas en esto nos aconsejan que debemos pagar mensualmente la deuda mayor con religiosidad, pero adicional, nosotros podemos hacer un esfuerzo para pagar la deuda más pequeña. ¿Listo? Entonces, cuando ya hayas terminado de pagar la deuda más pequeña, ese dinero que tenías que pagar por esa deuda, como ya la pagaste, ahora lo puedes utilizar para abonarlo a la deuda mayor. Luego, sigue pagando mensualmente con un poquito más de dinero a esa deuda mayor. Y sigue pagando la deuda menor que sigue en la lista a continuación. Y cuando hayas terminado de pagar esa deuda, te queda otro dinero para seguir pagando a la deuda mayor y así sucesivamente. Y con la ayuda de Dios, mi hermano, esto no es un asunto mágico, sin duda. Con la ayuda de Dios, con dominio propio de tu parte, de nuestra parte, con esfuerzo, con disciplina y con perseverancia, saldremos de esas deudas. Tú saldrás de esas deudas y finalmente podrás ser un hombre o una mujer realmente libre de deudas.
El cuarto tópico lleva por título, es un título largo, las tácticas de fianzas y de enriquecimiento rápido. La Biblia, queridos, es muy clara, es contundente. No te hagas responsable de las deudas de otra persona. No le salgas de fiador a nadie. Es preferible, nos dice la Biblia, que le entreguemos a esa persona una ayuda, pero no nos endeudemos, no carguemos con la deuda de esa persona. ¿Sabes? El único que cargó con las deudas de toda la humanidad fue nuestro Dios. Él sí es un buen fiador. Por eso la Biblia dice que quien da al pobre, presta a Dios. Y tú sabes lo bien que paga Dios. Bien, siguiendo en este orden, los estudios dicen que el 75% de los fiadores terminan pagando la deuda en la que ellos fueron fiadores. ¿Te ha pasado eso? Déjame tus comentarios. Y antes de seguir adelante, no olvides, ¿no te has suscrito al canal? ¿Qué pasa? Suscríbete al canal, dale like y comparte con otros lo que te ha parecido este canal. Seguimos. Hoy hay empresas que te ofrecen una rentabilidad o una ganancia altísima, con poca inversión. Cuidado, cuidado. Hay plataformas que te invitan a invertir con la promesa de devolverte grandes ganancias y sobre todo que al finalizar te devuelven el dinero. Muchos siguen cayendo en esas plataformas. Cristianos, consagrados, desean ganar plata rápidamente. Mucho cuidado. Proverbios capítulo 23. Vamos a leer este pasaje. Y vamos a leer de Proverbios Proverbios 23, versículos 4 y 5. Dice así. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de hacer volar tus ojos tras las riquezas, siendo éstas nada? Porque ciertamente las riquezas se harán alas, como de águilas, y volarán al cielo. Ten mucho cuidado, mi querido hermano, con el deseo de enriquecerte muy rápidamente. Ciertamente el afán de las riquezas fáciles y rápidas es una trampa mortal, es una trampa perversa. Evítala, evítala. Y el último tópico lleva por título límites de plazo y centros de préstamo. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 15, versículos 1 al 5. Este pasaje ya lo habíamos analizado en otras instancias, pero dice así. Cada 7 años harás remisión. En esto consiste la remisión. Todo aquel que dio un préstamo con el cual obligó a su prójimo, perdonará a su deudor. No lo exigirá de su prójimo o de su hermano, porque habrá sido proclamado la remisión de Jehová. De un extranjero podrás exigir el reintegro de tu dinero. Estoy anexándole lo de dinero. Pero lo que tu hermano tenga de ti, desistirás de cobrarlo. Sin embargo, no debe haber necesitado en medio de ti, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que tomes posesión de ella. Solo que escuches de veras la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todo este mandamiento que yo te mando hoy. Es muy interesante observar que quienes han hecho de estas enseñanzas una práctica, se les observa que Dios cumple su palabra. Hay quienes ponen sus ojos en el pueblo actual judío. Hay quienes ponen sus ojos en el actual pueblo judío. Ellos dicen, yo no he visto un judío pobre, porque es que se ayudan y ellos aplican esto. ¿Qué pasaría si nosotros, como iglesia, lo hiciéramos también? Por supuesto que aquí tenemos que andar con mucho cuidado, porque dentro de la iglesia también hay un montón de pícaros. Pero, ¿se preocupa Dios de nuestros problemas financieros? Sí se preocupa. Y fíjense que allí, en Deuteronomio, Él dice que el plazo máximo para pagar un préstamo es de 7 años. Nosotros acá... Surge la pregunta, ¿cuánto tiempo debe ser tomado un crédito? ¿Por cuánto tiempo? Veamos. En Estados Unidos, las casas se toman normalmente por un periodo de 30 años. ¿Tú sabes lo que es pagar una casa por 30 años? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Los expertos bíblicos que no han pasado por Harvard,
que no han pasado por las universidades más prestigiosas del mundo, pero que le han consultado al dueño de todo el universo, el que sabe de finanzas, te aconsejan y dicen: paga lo más pronto posible tus deudas. Pero, Pastor Márquez, ¿debo endeudarme para estudiar? Bueno, en muchos casos es casi inevitable no hacerlo. Esto es una gran verdad. Hay muchachos que no tienen los recursos para costear sus estudios, pero si vas a endeudarte, busca la mayor cantidad de ayudas, de subvenciones posibles. Busca becas, busca descuentos, haz cursos que mientras tú estás estudiando, haz cursos que cuando lo termines, con lo que sabes te puedes emplear para seguir trabajando mientras tú estudias. Adicionalmente, en tu jornada contraria de estudio, trabaja, ponte a trabajar. Si por casualidad tienes un pedacito de tierra y puedes sacar algo, hazlo. Otros consejos, otros tips. Pide lo mínimo que necesites para estudiar y busca el interés más blando y el interés más bajo y paga lo más rápido que puedas esa deuda. Y algo, ahorra. Pero ¿saben? La mejor manera que personalmente creo que puede surtir un efecto es que terminaste tu preparatoria o tu bachillerato. Algunos tienen afán de seguir estudiando, pero si tú no tienes recursos para estudiar, sino que te vas a endeudar, ¿por qué no te propones trabajar un año? Pero trabaja duro, parejo, con responsabilidad. Haz tu buen esfuerzo, un año. Un año de un buen trabajo te va a permitir ahorrar para que te puedas presentar a la universidad el siguiente semestre, el siguiente año, y ya vas a tener un ahorro muy bueno para afrontar tus estudios. Y cada vacación sigue trabajando, sigue ahorrando. El problema está en que a veces los estudiantes quieren vivir como si ya fuesen profesionales, como si ya tuviesen un empleo garantizado. De todas formas, y hasta donde te sea posible, evita no endeudarte. Bien, hemos llegado al final de una lección realmente práctica. Yo no soy especialista, por supuesto, en asuntos financieros. Sigo aprendiendo, pero sí sé que si hay un maestro que nos enseña de cómo manejar nuestras finanzas, se llama nuestro Padre Celestial. En primer lugar, amístate con Él. Amístate con Él, dice la Biblia, y por ello te vendrá paz. Y una de las mejores maneras de entrar en relación financiera con Dios es devuélvele a Dios lo que Él te está pidiendo. Tómale la palabra, cumple con eso. No prestes atención a esas voces que te dicen no, no des diezmo. Esa no es la voz de Dios. La voz de Dios es diferente. ¿A quién escucharás tú? Que Dios te bendiga. Que el Señor te prospere en todos los aspectos y sobre todas las cosas. Que tengas salud, así como prospera tu vida. Bendiciones.